Qué bueno que estamos juntos. Le damos la bienvenida a todos los que ya están conectados, a Tere González, a Leo Guzmán, a Benjamín Aro, a Isabel Castillo, a Marta Telles, a Diana Domínguez desde Monterrey. Qué bueno que estamos juntos. Y hoy vamos a reflexionar en un pasaje. Quiero que si pueden abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículos del 8 al 12, Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 12. Hoy le he titulado a esta meditación El plan de Dios. Y dice así esta palabra. Entonces, Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 12, y dice así. Dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Entonces hay una idea que quiero compartir, que quiero que pensemos en esta idea sobre el plan de Dios es un misterio. El plan de Dios es un misterio, pero ¿cuál es el plan de Dios? ¿De qué plan habla el apóstol Pablo? ¿Cuál es este misterio que se revela? Es el plan de salvación para la humanidad. Y fíjense cómo empieza el apóstol Pablo. Aunque yo soy el más insignificante de todos los santos, es decir, ni siquiera dice soy el más insignificante de los apóstoles, que en otros pasajes ha hablado ya de que él se siente insignificante como apóstol porque antes él persiguió a la iglesia y permitió la muerte de muchos cristianos. Dice ahora, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Y esto de las incalculables riquezas de Cristo tiene que ver con la forma en la que Dios se nos revela, pero realmente es muy difícil para nosotros como seres humanos comprender la plenitud de lo que Dios hace por nosotros para salvarnos. Es muy difícil para nosotros aquilatar el amor de Dios, realmente comprender su paciencia, la gracia que nos ofrece en su perdón. Es muy difícil, de verdad. Es algo que apenas alcanzamos a vislumbrar, que apenas alcanzamos a ver algunas veces, nos damos cuenta, pero realmente es muy difícil percibir lo que Pablo le llama las incalculables riquezas de Cristo. Hay otros textos de los que el apóstol Pablo está prácticamente citando. Por ejemplo, en Job capítulo 5, verso 9, que no quiero que vayan allá, solamente quiero que vean que en el Antiguo Testamento estaba esta idea de que es muy difícil entender los planes de Dios. Dice en Job 5:9, el Señor realiza maravillas insondeables, portentos que no pueden contarse. Y citando esto, Pablo lo retoma y dice, recibí la gracia de predicar a todas las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Y esta noche yo te pregunto, ¿realmente podemos contar las riquezas que Cristo nos ha dado? ¿Podemos entender plenamente todas las bendiciones espirituales que tenemos por ser cristianos? ¿Realmente podemos entenderlas? ¿Realmente podemos aquilatarlas? Dice Pablo, son incalculables las riquezas que hay en Cristo. Y dice en el versículo 9, y aparte de predicar las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces, es predicar el evangelio, las incalculables riquezas de Cristo, y tratar de que las personas entiendan la realización del plan de Dios. ¿Cuál es este plan de Dios?
que dice Pablo, que ese es un misterio que desde los tiempos eternos estaba oculto en Dios. ¿Cómo va a solucionar Dios el problema humano? ¿Cómo va a solucionar Dios nuestra separación con Él, nuestra rebelión con Él? ¿Cómo va a resolver Dios el quebranto de todas nuestras relaciones humanas? ¿Cómo va a resolver Dios el problema de la desintegración social, de la desintegración familiar, de la violencia? ¿Cómo va a resolver Dios el problema humano? Eso es lo que los filósofos de todos los tiempos han tratado de resolver. Eso es lo que muchas personas han buscado en la religión, cómo resolver la condición, podríamos decir, desesperada de la humanidad en todas las culturas, en todas las civilizaciones y en todos los tiempos. La gente sufre injusticia, la gente es oprimida, la gente está en guerras, la gente está en pleitos unos contra otros, hay divisiones en la familia, hay divisiones en el matrimonio, hay divisiones entre padres e hijos, hay divisiones con la gente del trabajo. Es decir, siempre hay un rasgo en la vida humana que tiene que ver con injusticia, con desesperación, con opresión, con una condición en la que todos nos preguntamos, ¿quién puede resolver esto? Desgraciadamente la gente piensa, bueno, esto se puede resolver con mejor educación, esto se puede resolver con terapia, con un psicólogo, esto se puede resolver con un partido político, cuando ya nos gobierne Morena o el PAN o el PRI, esto se va a resolver con un buen político, con Biden, ahora sí se va a resolver los problemas del mundo, ya no va a estar Trump, que está loco. Entonces la gente no para de poner su confianza, su esperanza para la solución de este mundo en algo de este mundo, cuando vemos nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, de resolver el problema humano. Y esto es de lo que habla el apóstol Pablo. El plan de salvación para la humanidad que estaba oculto en Dios se ha revelado ahora en Cristo. Y Pablo entonces es el que anuncia todas las maravillas, las incalculables riquezas de Cristo, y entonces trata de hacer entender a todos este misterio que estuvo escondido en Dios, dice, creador de todas las cosas. Finalmente, el versículo 10 dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. ¿Para qué hace todo eso Pablo? ¿Para qué fue llamado? Aunque era insignificante, aunque no merece ser llamado apóstol, ¿cuál es el fin de su predicación y de tratar de explicar todo lo que hemos recibido en Cristo? Dice, para que se dé a conocer la sabiduría de Dios, el plan de Dios para la salvación en toda su diversidad, en todas sus manifestaciones. Y dice, y que la Iglesia, por medio de la Iglesia, se dé a conocer también a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Esto es algo muy raro, porque estos poderes y autoridades en las regiones celestiales básicamente está hablando de ángeles, de estas potestades, pero está en consonancia con lo que él también dice, por ejemplo, en 1 Corintios 4:9, dice así, por lo que veo a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Es decir, para Pablo el testimonio del Evangelio es un testimonio que damos delante de los hombres, pero que también los ángeles están presentes en la predicación del Evangelio, en la manifestación de este plan de salvación de Dios para la humanidad. Los ángeles son testigos, les interesa esto. Si no, vean en lo que dice 1 de Pedro 1:12, dice esto, a los profetas se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Es decir, los ángeles están fascinados viendo el plan de salvación de Dios para la humanidad que nos ha dado ahora por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Los ángeles son testigos de esta historia de la redención de la que Pablo es el que anuncia, el apóstol, el que predica esto. Y dice en el versículo 11,
conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito de Dios de salvar a la humanidad por medio de Cristo, de revelar su amor, su gracia y su perdón por medio de Cristo, de que Cristo viniera a vivir la vida que no podemos vivir, que viniera a morir la muerte que merecemos por nuestros pecados, que resucitara y que fuera y que se sentara a la diestra del Padre para desde allí interceder por nosotros hasta que regrese por su iglesia. ¿Cuál era el propósito realizado en Cristo Jesús? Fíjense, dice en el versículo 12, en Él, en Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios el Padre y del Hijo para que el Hijo viniera a este mundo a dar su vida? Para que viniera a revelarnos nuestra condición miserable, nuestro pecado, nuestra rebelión continua contra Dios, y que nos ofreciera su perdón y nos ofreciera su gracia. ¿Para qué? Para que disfrutemos ahora de la libertad y la confianza por medio de Jesucristo para acercarnos a Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y ahora tenemos la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Y cada miércoles que venimos a la oración, cada miércoles que nos reunimos como iglesia y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos delante de Dios nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, estamos siendo testigos de ese misterio revelado en Cristo, de que hay un Salvador, de que Cristo Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador, y de que por medio de Él podemos acercarnos con toda libertad, con toda confianza al Padre que nos ama. Y hoy quiero pedirles que vengamos con esa confianza, no en nosotros, no en lo que hemos hecho, no en que nosotros nos hemos portado bien, no en que somos dignos de venir delante de Dios, sino que Cristo cumplió el propósito de Dios de salvarnos, reconciliarnos con el Padre, para poder acercarnos con toda libertad y con toda confianza al que nos ama, al que nos hizo, al que nos pensó desde la eternidad y que ahora podemos llamar Padre. Así es que con esa confianza vengamos al Señor. El plan de Dios se cumple, se sigue cumpliendo, se va a cumplir en nuestras oraciones, se cumple a través de su iglesia. Qué bueno ser conscientes de que somos parte de ese plan.